Actualizamos la información a nivel internacional que guarda la pandemia hasta el momento. Nos vamos a Rusia. Le comento que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el registro de la segunda vacuna contra la COVID-19 identificada como Epivac Corona. Fue desarrollada por el Centro Estatal de Investigación de Biología y la empresa Biotecnología Vector. Putin dijo que esta vacuna se promoverá en el extranjero. Aseguró que una tercera vacuna desarrollada por el Centro de la Academia de Ciencias de Rusia entrará en su segunda fase de pruebas el próximo 19 de octubre. El gobierno de Francia aprobó este miércoles un toque de queda nocturno en París y las principales ciudades del país a partir del fin de semana para frenar la imparable circulación del coronavirus en una Europa que en este momento se prepara para lo peor. A partir de la medianoche del viernes y al menos durante un mes, los habitantes de París y otras 8 ciudades no podrán salir de casa entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, hora local, salvo por motivos de salud o profesionales, bajo pena de una multa de 135 euros. Barron, el hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo a la COVID-19 después que sus padres contrajeran la enfermedad, pero no experimentó síntomas y desde entonces ha dado ya negativo. Así lo reveló la primera dama, Melania Trump. Vamos a información nacional. Le comento que en su comparecencia, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, rechazó quitarse el cubreboca para hablar en la tribuna del Senado de la República. Aseguró que cuando se regrese a las clases presenciales, se contempla su uso obligatorio. Durante su primera participación ante el Pleno de la Cámara Alta, el secretario de Educación Pública calificó de exitoso el salto que tuvo la educación tradicional a la digital y a distancia. Explicó que se ha capacitado a 1.200.000 maestras y maestros y que la cobertura llega a 30.4 millones de usuarios. Nuestra educación. Perdón, secretario, que lo interrumpa. Si gusta quitarse para efectos de expresarse mejor y pueden escucharlo con mayor nitidez, el cubrebocas. Si usted pues sería la primera tenerlo, vez que me lo también quito desde que empezó la pandemia, pero con todo gusto. Ok. Lo que sucede es que en las normas que estamos impulsando para el regreso a clases, cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio. Y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito. Ahora analicemos la tabla con la actualización de datos a nivel internacional sobre la pandemia. Comenzamos con la República Mexicana. En las últimas 24 horas se ha dado positivo en 4.056 casos, lo que nos lleva ya a sumar 829.396 contagios. Estados Unidos, que se encuentra en la parte alta, registran 24 horas 52.406 y la India sigue siendo el epicentro de la pandemia en cuanto a contagios, 63.509 casos. Brasil arriba de 10.000, España 7.118, Francia 21.317, Italia 5.898. Si se da cuenta, España, Francia e Italia ya están en este rebrote de la enfermedad y le decíamos hace unos minutos, incluso ya en París y otras 8 ciudades hay toque de queda nocturno a partir del próximo fin de semana. ¿Qué está ocurriendo en cuanto a las defunciones? Las personas que han perdido la vida en 24 horas. México está registrando 478 casos, alcanzamos 84.898 casos de personas que desafortunadamente no pudieron avanzar en la enfermedad y recuperarse. En Estados Unidos, 802 casos, Brasil 309, India 730, Italia 41, España 80 y Francia 258. En cuanto a decesos, Estados Unidos tiene el mayor número en esta jornada. ¿Qué está sucediendo en Puebla? Vamos a ver, porque las autoridades dan a conocer que en los 7 meses de pandemia se han invertido más de 2.000 millones de pesos con la intención de controlar el brote y además apoyar a las personas que están contagiadas. Con una inversión estatal cercana a los 2.000 millones de pesos, junto con el esfuerzo social de las personas, es como Puebla está haciendo frente a la pandemia con resultados positivos, teniendo a la fecha cifras estables en contagios y decesos. Ronda nuestra inversión sobre el COVID, en combate al COVID en todos los ámbitos de los rubros de combate a la crisis de salud, a la crisis alimentaria y a el apoyo, que es lo que está viéndose ahorita, la recuperación económica, ronda los 2.000 millones de pesos.
puede ser menos, pero ronda por ahí. El reporte epidemiológico para la entidad poblana reporta que en un día 84 personas se contagiaron de COVID y 12 murieron por este virus. Por tanto, se tiene un acumulado de 35.090 casos positivos, así como 4.460 fallecimientos. En 52 municipios se tienen 640 casos activos, mientras que 349 personas se encuentran en un hospital público o privado y de ellas 72 están conectadas a un ventilador mecánico. Y ya se dieron las recomendaciones para aislar a los contactos e insistir, en todas las medidas de mitigación del virus. Es lo que tenemos en salud. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. En algunas dependencias de gobierno se han detectado casos de la COVID-19, lo cual implica la suspensión de labores. Mire. Son ya 2 casos confirmados de SARS-CoV-2 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Así lo dieron a conocer mediante comunicados urgentes al público pegados en la entrada de la dependencia. En las misivas se informa que en virtud de que los días 10 y 11 de octubre autoridades de salud del Estado confirmaron casos positivos de COVID-19 en una persona de la Secretaría General B y otra en la Junta Especial número 5 del Tribunal, el personal y áreas señaladas permanecerán aisladas y sin funciones por lo menos desde el pasado 12 de octubre y hasta el 26 del mismo mes. También explican que estas acciones se efectúan en tanto se emite el acuerdo de pleno respectivo y no exista una disposición de autoridades administrativas y sanitarias del Estado. Concluye indicando que para efecto de seguir dando la atención al público y permitir el acceso a la justicia laboral, el resto de las áreas del tribunal seguirán funcionando conforme al protocolo sanitario. Los trabajadores están extremando medidas de autocuidado para disminuir en lo posible cualquier riesgo, pero también es importante que los usuarios tomen en serio estas acciones y que si tienen algún malestar, se abstengan de acudir para evitar contagiar a los demás. Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Nuevamente, bodegueros de la nave C de la central de Abasto, aquí en Puebla, entregaron apoyos a quienes más lo necesitan gracias al donativo de uno de ellos. Fueron alrededor de 500 kilos de plátano los que se donaron a mujeres y niños especialmente. El próximo 15 de octubre, es decir, mañana, en la central de Abasto se ofrecerán jornadas de salud desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, con consulta y limpieza dental, toma de presión arterial y glucosa, así como corte de cabello, entre algunas otras acciones. A poner atención porque la próxima semana se van a regularizar la posibilidad de realizar citas para el trámite de la licencia de conducir. Así lo confirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Luego de darse a conocer que el pago del control vehicular se extendió al 30 de octubre, en el caso de los permisos para conducir, se retomarán bajo las medidas establecidas por la contingencia sanitaria de la COVID-19. En conferencia de prensa este miércoles, se detalló que este trámite será solo por línea y se atenderán a las citas que quedaron pendientes tras la suspensión de actividades por la pandemia. Hubo muchas personas que solicitaron su cita antes de la suspensión de actividades por motivos de la pandemia. A ellos se les va a atender primero. Y todo tiene que ser por citas hechas por línea, en línea, para estar resolviendo cada caso. Televisa Regional presenta. Hoy se lleva a cabo la segunda jornada de Smart City LATAM Congress 2020. Hay que recordar que en esta ocasión es de manera virtual. Y el CEPAL justamente en este evento ha pronosticado un cierre del 2020 muy complicado y también un primer trimestre del 2021. Actualmente, el mundo vive 3 crisis de forma simultánea: la sanitaria provocada por el COVID-19, la socioeconómica y la humanitaria. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pandemia provocará serias afectaciones en la economía latinoamericana, entre ellas que el Producto Interno Bruto de la región caerá este 2020 9 puntos porcentuales y el desempleo incrementará hasta 13.5%. Quiere decir que en general estamos retrocediendo 10 años en términos económicos y 15 años en términos sociales. ¿Y qué pasa con las ciudades? Tenemos que más del 90% de casos de coronavirus se dan en las ciudades en el mundo. En la segunda jornada del Smart City Expo LATAM Congress,
Este año, de forma virtual, se debatió sobre la reactivación económica en los territorios de América Latina. Se concluyó que el 2020 será el año recordado como el punto de inflexión civilizatorio. En ese sentido, el gran reto de los países será hacer más con menos, sin dejar de ofrecer servicios públicos de calidad, al tiempo de trabajar en una reactivación eficaz de la economía. Que nos estamos enfrentando a un asunto de dinero, ¿no? O sea, y de fondos para generar las inversiones y las adaptaciones que en el caso de muchas ciudades y países de la región no solo requerían una adaptación al coronavirus, sino para empezar subir el nivel de calidad del servicio que nos estaban ofreciendo, sea vivienda, sea transporte, etcétera. Y es que se estima que el ingreso de los gobiernos locales se reducirá entre 15 y 25% para el 2021. Esas son cifras a nivel macroeconómico. O sea, la clave aquí es la falta de recursos, sobre todo para los gobiernos locales, ¿no? Sabemos mucho que en América Latina dependen mucho de transferencias, entonces es un reto enorme. Entonces yo creo que con esta consideración y sabiendo que ellos dependen de periodos electorales, es clave buscar soluciones que de pronto se pueden implementar bastante rápido y con mano de obra local. El reto es enorme, pero las posibilidades de reconstruirnos como sociedad, infinitas. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. En este encuentro de ideas, otro de los temas que se reflexionó fue la necesidad de espacios abiertos en grandes ciudades. La calidad de vida de las ciudades depende en buena medida de la calidad de sus espacios abiertos y públicos. En el marco del Smart City LATAM Congress 2020, se abordó la temática relacionada con la importancia de recuperar los espacios de convivencia social como eje central de la nueva normalidad. En esos giros y en más, hace especialmente sentido en esta época post-COVID reencontrarnos con los espacios abiertos, en donde se privilegie el confort pasivo, el empleo de materiales y soluciones de la región, apoyándose en tecnologías alineadas con el sitio y sus habitantes. Se resaltó que el espacio público debe ser el catalizador que permita aplanar las asimetrías, favoreciendo el acceso democrático a los actores urbanos, encontrando entre estos los mercados para facilitar la alimentación, los hospitales para promover la salud, las escuelas para obtener el conocimiento y el hábitat necesario para la realización de actividades en comunidad. Se concluyó que una ciudad sustentable es una ciudad que favorece la accesibilidad y la calidad de sus espacios de encuentro. La recuperación del espacio público como un tema fundamental que nos permite reconstruir el tejido social y una identidad que se había desarticulado. La crisis de la COVID-19, de hecho, ha puesto sobre la mesa la importancia de este tipo de espacios de uso colectivo, porque además de favorecer el distanciamiento social durante el confinamiento, representan soportes de la vida en común y el encuentro, recursos para ciudades más saludables y lugares de representación de la diversidad e incluso del conflicto social. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. Otro de los temas prioritarios en este encuentro ha sido la educación, este modelo que se ha modificado a raíz de la pandemia. La contingencia sanitaria provocada por la pandemia global ante la aparición del nuevo coronavirus vino a redimensionar la educación. Antes, la formación escolar se concentraba en un salón de clases. Ahora se ha redirigido a los dispositivos electrónicos y a la Internet. Nadie estaba preparado y a marchas forzadas se tuvieron que adaptar herramientas que al inicio fueron improvisadas, pero que ahora van tomando forma. ¿Cómo nos vamos a asegurar de que pueda entrar cada niño en cualquier momento y en cualquier lugar desde su hogar con su usuario y su contraseña? Tenga 10,000 contenidos que ya están indexados y de acuerdo a lo que piden los programas de las Secretarías de Educación de los estados. Ya viene eso para el estudiante, el padre de familia pueda acompañar a su hijo en hacer su día a día porque le va a aparecer lo que tiene pendiente y los recursos digitales que están disponibles. Dentro del Smart City Expo LATAM Congress 2020, se discutió la importancia de abordar nuevas plataformas que permitan un seguimiento adecuado a la formación académica de las y los estudiantes en América. Se habló sobre los diferentes retos tecnológicos que los gobiernos estatales y las instituciones de educación están enfrentando para llevar a cabo el aprendizaje a distancia bajo esta nueva normalidad. Para el profesor es cómo le facilitamos la vida. ¿Por qué? Porque el profesor, aparte de que se tuvo que ir en aprendizaje a distancia en medio de la pandemia, es cómo resolvíamos el tema de que no tenían preparadas materias en digital para todos los días del año escolar. Se concluyó que en esta tarea de la reinvención educativa
Es imperante que exista el involucramiento no tanto de las secretarías o ministerios de educación de los países, sino de los docentes, alumnos y padres de familia. Todo lo anterior, adaptando las nuevas tecnologías de la información. Que los padres de familia sepan cómo va su hijo, que el profesor pueda tener acceso al grupo virtual de sus estudiantes, pero que sepamos desde la Secretaría de Educación o el Ministerio qué es lo que está pasando a nivel de educación digital en todo un estado o todo un país. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. Televisa Regional presentó. Por otra parte, le comento que en distintos estudios que se están realizando sobre la diabetes mellitus tipo 2, la célula beta deja de producir insulina debido a la pérdida de la función mitocondrial. Sin embargo, aún se desconocen los mecanismos iniciales que conllevan a dicha disfunción. Diana Moroni González, estudiante del doctorado de Ciencias Químicas de la UAP, investiga las alteraciones mitocondriales en las células encargadas de producir esta hormona. La maestra en Ciencias Químicas en el área de Bioquímica y Biología Molecular para la UAP dio a conocer que el objetivo de este trabajo es conocer los cambios que sufren las mitocondrias de las células productoras de insulina ante el desarrollo de resistencia a esta misma hormona, situación que se genera, entre otras causas, por el consumo de dietas hiperglucosas. Gracias, Norma. Seguimos con más. Mire, ya son 7 ocasiones en tan solo un año que esta cafetería que ve en pantalla y que está ubicada en Calzada Zabaleta, pues es víctima de la delincuencia. Y una de ellas fue la madrugada de este miércoles cuando sujetos desconocidos rompieron el cristal de una de las ventanas para ingresar y llevarse diversos artículos de valor. Para evitar ser descubiertos por la policía o automovilistas, los zampones destrozaron un vidrio que se encuentra cerca del suelo y que debido a las plantas que adornan el lugar impiden la visibilidad. El dueño del lugar comentó que ya está harto de esta situación y que por el confinamiento sus ventas disminuyeron y ahora fue atacado por la delincuencia. La Secretaría de Gobernación a nivel estatal confirmó un incendio controlado en la fuga de gas LP que se registró este martes en la Junta Auxiliar de Tepeaca, en la zona de San Bartolomé Hueyapan, en Tepeaca, Puebla. El titular de esta dependencia, David Méndez Márquez, dijo esperar que con esta tragedia ahora haya una mejor estrategia para evitar que esto ocurra. Dio a conocer que en 24 horas se selló y se eliminó este evento. Cabe destacar que este incendio controlado no representa riesgo para la población. Por otra parte, decenas de cajas quedaron esparcidas sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, esto a la altura del kilómetro 102, después de que un camión tipo Torton que transportaba diversas frutas volcó. Al parecer fue el exceso de velocidad lo que hizo que el conductor perdiera el control de la unidad. Tras el accidente, el operador se dio a la fuga, dejando en el lugar al copiloto. Un automóvil perdió el control cuando circulaba sobre el periférico ecológico con sentido a Valsequillo, pasando por el fraccionamiento Bosques de Chapultepec. En el asfalto quedaron las marcas de los neumáticos justo a mitad del carril central. Metros más adelante, el conductor detuvo la marcha al impactarse contra las rocas que se desprenden y encuentra a un costado del paso vehicular. El golpe tan fuerte provocó que la parte frontal del auto quedara inservible. El tripulante recibió atención médica y posteriormente fue trasladado a un hospital. El tren turístico impactó a un automóvil compacto cuando intentaba cruzar las vías en la calle Tepetzingo, en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, en San Pedro Cholula. Aunque no hubo personas lesionadas, el choque sí dejó cuantiosos daños materiales, ya que la fibra de vidrio de la unidad turística se desprendió de la parte frontal y la lateral. El dueño del vehículo se quedó en el lugar para que su aseguradora respondiera por los daños. Continuamos con el trabajo especial de nuestros compañeros de Televisa Tijuana y hoy nos explicarán cómo será la votación en California, en Estados Unidos. We saved the American dream. Deadly disease ripped through our nation. He failed to do his job on purpose. En las boletas electorales de todo California aparecerán 12 proposiciones estatales, muchas de ellas como iniciativas, referendos, enmienda constitucional y bonos. Veamos cuáles son y de qué tratan. Proposición 14, curas y tratamientos de investigación con células madre. Proposición 15, aumenta las fuentes de financiamiento para las escuelas públicas, las universidades comunitarias y los servicios del gobierno local al cambiar la evaluación fiscal de la propiedad comercial e industrial. Proposición 16.
Permite la diversidad como factor en el empleo público, la educación y las decisiones contratantes. Anula la prohibición de la acción afirmativa al permitir la consideración de raza, sexo, color, etnia u origen nacional en las admisiones universitarias, el empleo público y la contratación. Proposición 17. Restaura el derecho al voto tras terminado el plazo de la prisión. Es una enmienda constitucional para permitir que puedan votar las personas que están bajo libertad condicional. Proposición 18. Enmienda la Constitución de California para permitir votar a los de 17 años en las elecciones primarias especiales si cumplen 18 en las siguientes elecciones generales y así puedan votar. Proposición 19. Permite a los propietarios de viviendas mayores de 55 años con discapacidad o víctimas de incendios forestales transferir la base impositiva de la residencia principal a la residencia de reemplazo. Proposición 20. Enmienda constitucional que agrega delitos a la lista de crímenes que restringen la libertad condicional para ciertos delitos que actualmente se consideran no violentos o menores. Proposición 21. Expande la autoridad de los gobiernos locales para aplicar el control de renta en propiedad residencial. Permite a los gobiernos locales establecer control de alquiler en propiedades residenciales de más de 15 años. Proposición 22. Exenta al transporte de aplicaciones y empresas de entrega de proporcionar beneficios a los empleados conductores contratistas independientes en lugar de empleados. Proposición 23. Iniciativa que exige de profesional médico en el lugar durante el tratamiento de diálisis, prohíbe que las clínicas reduzcan los servicios sin la aprobación del Estado y no pueden discriminar a sus clientes basados en su seguro o cómo están pagando por el tratamiento. Proposición 24. Permite a los consumidores evitar que las empresas compartan información personal, corregir datos personales inexactos y limitar el uso por parte de las empresas, incluida la geolocalización precisa, la raza, origen étnico y la información de salud. Proposición 25 es un referendo para aprobar o rechazar el proyecto de ley que reemplazaría la fianza en efectivo a cambio de una evaluación del riesgo que existe sobre un sospechoso que espere un juicio. We saved the American dream. Deadly disease ripped through our nation. He failed to do his job on purpose. Hola a todos, espero hayan tenido un maravilloso día y como siempre aquí les tengo toda la información meteorológica. Vamos a empezar. Al momento les comento que la tormenta tropical Norbert continúa cerca de las costas de Baja California Sur. Estará generando lluvias intensas acompañadas de actividad eléctrica en esta zona. Un canal de baja presión que va desde Sonora hasta Nayarit en interacción con la onda tropical número 40 estará aumentando la probabilidad de lluvia en todo el occidente de la República y muy intensas para Guerrero. Por otro lado, un segundo canal de baja presión que va a entrar desde el Golfo de México en interacción con una nueva onda tropical que está entrando por la península de Yucatán, estará aumentando la probabilidad de lluvias en esta zona. La entrada del Frente Frío número 7 se espera para el día de mañana. Y veamos cómo se encuentra esta noche en nuestra capital poblana. Al momento les comento que tenemos una temperatura actual de 18 grados centígrados y se espera una noche bastante tranquila con ligera nubosidad. Próximos 3 días, temperaturas mínimas que van a ir de los 8 a los 9 grados centígrados y máximas de 22 a 26 grados Celsius. Mira, así llegamos al final de este espacio. Les recuerdo que el cubreboca es indispensable en cada una de sus actividades para evitar el contagio de la COVID-19. Y Televisa Puebla se suma a este momento de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida por la pandemia.